Hola, esta semana vamos a continuar lo que comenzamos la semana anterior, que fue la elaboración de textos que recogen las enseñanzas de Jesús. En esta primera fase de escritura de la memoria de la vida y el mensaje de Jesús, se van a elaborar los textos que van a formar parte de lo que hoy entendemos como el Nuevo Testamento. Esa elaboración, esa definición de esos textos se conoce como el canon bíblico. En este caso, el canon del Nuevo Testamento, repito. Pues bien, esos 27 textos fueron legitimados por las comunidades que se fueron expandiendo en el mundo cristiano inicial, en ese cristianismo primitivo del Medio Oriente y el Mediterráneo que llegaba desde Egipto, pasando por toda la península Anatolia, actual Turquía, hasta el mundo griego y Roma. Pues bien, ese mundo en el que van brotando rápidamente comunidades gracias al trabajo de San Pablo, como habíamos visto, en ese mundo se legitiman estos textos por la antigüedad y por la cercanía de sus autores al círculo cercano de Jesús. Es eso fundamentalmente la autoridad que se brinda a estos textos, pero además se entiende que esta comunidad había experimentado el Espíritu Santo, fiesta que acabamos de celebrar el domingo de Pentecostés, y había experimentado el hecho de haber tenido una comprensión profunda de lo que era el mensaje de Jesús. Sabemos que después de la muerte y resurrección de Jesús, la aparición de Jesús a su primera comunidad de seguidores que relatan los hechos de los apóstoles, se dice que más de 400 habían experimentado esta nueva vida que Jesús les mostraba en su cuerpo glorioso y resucitado, les había impactado tanto, pero pasaron 50 días en ocultos, con mucho temor de lo que podía pasarles si había persecución, porque para comenzar los judíos no querían que los cristianos siguieran, porque no, para los judíos era una perversión, una herejía, lo que había proclamado esta comunidad de la resurrección de un hombre ajusticiado en la cruz, etc. Entonces, los primeros cristianos eran vistos como parte de una secta judía que no tenía sentido para la religión tradicional. Entonces, tenían temor de ser perseguidos y ajusticiados también. Por lo tanto, estaban ocultos. Sin embargo, en un momento, en ese proceso reflexivo de meditación, probablemente oración, en las que ellos fueron compartiendo la vida de Jesús, se produjo lo que yo llamo un clic hermenéutico, ¿no? Es decir, una clave, ¿no?, que surge en ellos de lo más profundo de su comprensión, una comprensión que reúne las emociones, los afectos y la razón, y que llega a entender aquello de lo que se trata. Es decir, quién era Jesús, su divinidad y la fuerza de su mensaje, llegan a entender profundamente que en efecto aquel que había vivido con ellos era Dios mismo encarnado. Por supuesto que esto que estoy diciendo, ellos no lo entendieron de una manera tal y como hoy en día la comprendemos, es decir, a través de tantos siglos de teología, de elaboración, de reflexiones, etc. Pero ese fue el momento de la primera gran inspiración del Espíritu Santo, es decir, de Dios mismo actuando en una suerte de invisibilidad, ¿no? Ya no es la presencia de Cristo, en una forma de ausencia. Ellos sienten que algo vive y les dice en ellos aquello de lo que se trata la existencia, el sentido de la existencia gracias a Jesús. Pues bien, esta profunda experiencia vivida en la fiesta de Pentecostés para los primeros cristianos, que poco a poco van a ser conocidos como tales, como dice los Hechos de los Apóstoles, se les comenzó a llamar cristianos, ¿no? Un tiempo después, y en Antioquía, sobre todo en esa región donde Pablo también predicó,
se les comienza a llamar de esa manera. Entonces ellos no tienen mucha conciencia de que son una nueva religión, una nueva forma de fe. Ellos eran judíos que habían entendido que uno de los judíos había encarnado la presencia absoluta de Dios. Pero de ahí viene otra etapa. La etapa en donde comienzan a escribir estos textos que vamos a llamar evangelios, las cartas, de eso ya hemos hablado la vez pasada. Y esa definición de los 27 textos es la definición canónica, es decir, los textos regulativos, los textos definitivos, legítimos que hablan de Jesús. Y esa legitimación, repito, la da el hecho de la antigüedad, la cercanía al círculo de Jesús, que conocieron a Jesús, aquellos que los escribieron o que fueron cercanos al primer círculo de Jesús, como San Pablo, y por último el hecho de que son textos inspirados, es decir, Dios mismo, el Espíritu Santo, les hace comprender. Sobre esto vamos a seguir hablando en nuestras reuniones posteriores. Luego de la etapa de la definición del canon, el mensaje sigue avanzando. Entonces va a seguir habiendo textos, cartas, relatos, ¿no?, que comparten las comunidades, pero ya el tiempo va avanzando y ya no se consideran del primer círculo, ¿no? Y es por lo tanto que vamos a ver en esta reunión, en esta semana, además, a través de los materiales que les dejo en el aula virtual, qué sucede más allá del canon. Sigue expandiéndose la fe, se va asentando en las comunidades y van a aparecer una nueva manera de comunicación que va más allá ya de las cartas. Porque fíjense, al principio de las comunidades iniciales, la comunidad inicial, sobre todo de Jerusalén, hizo expandir el mensaje a través de los apóstoles y seguidores de Jesús. Pues bien, estos apóstoles iban de comunidad en comunidad, ¿no?, a través de toda esta región que les he mencionado, hablando, manifestando el mensaje, y dejaban comunidades ya formadas en distintos sitios, comunidades cristianas, que daban mucha autoridad a estos apóstoles que venían desde Jerusalén en adelante. Pues bien, en esta difusión se fueron gestando textos, hechos, escritos por estos difusores de la fe, a quienes la tradición les va a llamar padres apostólicos. El término va a aparecer en los textos posteriores, pero sí se va a hablar de estos padres apostólicos. Es decir, ya no son necesariamente, ojo, estos padres apostólicos los apóstoles. A los apóstoles se va a llamar los 12 en esa época. Y aquellos que fueron muy cercanos a ellos y que van a difundir el mensaje se les va a llamar los padres apostólicos. Ellos son los autores de los textos que se recogen en la tradición cristiana y que son los que ustedes tienen en el libro editado por Ayán, ¿no?, en el año 2000, del cual van a leer uno de esos textos que no es precisamente un padre apostólico, está entre padre apostólico, pero es más bien una apologeta. De eso vamos a hablar. Pues bien, no voy a hablar aquí de qué se tratan esos textos, pero en síntesis les digo, se tratan de textos que, por un lado, recogen el tipo de enseñanza de Jesús tal y como era vivida en estas primeras comunidades, recogen las celebraciones que ellos hacían, que hoy llamaríamos liturgias o eucaristías también, es decir, la memoria de esa última cena de Jesús y que a su vez lleva a la memoria de toda la vida el mensaje de Jesús, que llamamos misas hoy en día, pero son eucaristías, celebraciones de acción de gracias. Eso significa dar gracias, ¿no?, por la vida y el mensaje y el sacrificio, autosacrificio de Jesús, ¿no? Y en este proceso de nuevas comunidades que celebran, recuerdan, van dejando textos que cómo es que se tiene que hacer esto, cómo es que se bautizan, cómo es que los cristianos comienzan a expandir su fe, es decir, haciendo que la gente se convierta. La conversión da lugar a los nuevos cristianos a través de un ritual que se llama el bautizo. Y a su vez la conversión implica
el crecimiento de esta nueva fe y que haya especialistas, diríamos, en poder ayudar a expandir ya no solamente la fe a través de la prédica, sino a través de los rituales por los cuales incorporan a la nueva comunidad. Entonces van apareciendo nuevas figuras que organizan la iglesia. Los que llamaban profetas, los que llamaban presbíteros, ¿no? Los que se encargaban de cuidar a la comunidad, los episcopos, que van a ser el remoto origen de los obispos, y también los doctores que parece ser que eran los que tenían un conocimiento profundo de la revelación de Jesús, y poco a poco se va pasando de estas figuras originales que eran los padres apostólicos que iban y predicaban la fe, van dejando huella en cada comunidad y en cada comunidad se van organizando con autoridades locales. Al principio habían problemas porque en realidad confiaban más en aquellos que venían, ¿no?, de Jerusalén y que predicaban, pero poco a poco se va creando figuras locales que son estas que acabo de mencionar. Quedan con el tiempo, desaparecen los profetas, por ejemplo, y quedan los doctores, los presbíteros y los que serán los obispos. Quedan las celebraciones eucarísticas, que es el origen de lo que hoy llamamos misa, que eran celebraciones con cantos, con comida compartida entre ellos y con, sobre todo, la fracción del pan, que simbólicamente para ellos era fundamental porque parece ser que era un gesto muy propio de Jesús. El partir el pan queda simbolizado como el compartir la vida y cómo la vida está entregada para ser, diríamos, consumida por todos. La vida mía no es mía, sino que adquiere sentido en la medida en que mi vida es dada y compartida entre la comunidad. Y ese gesto de compartir el pan significa comparto mi vida y me doy, y todos nos damos, compartimos esa vida. Pues bien, esto va generando toda una forma de vida que va generando a su vez textos, que son los textos que, repito, las cartas de Clemente a distintas comunidades, las cartas de Ignacio de Antioquía, el obispo que fue martirizado en Roma, y que quedan una serie de cartas a distintas comunidades que ahí ustedes las tienen en este mismo texto. La Didaqué, que es una suerte de texto en el que se comunica los rituales, la liturgia y el sentido profundo del mensaje compartido en las primeras comunidades. Y un texto muy particular, que son como visiones de un personaje llamado Hermas, que tiene distintas visiones, distintas comunicaciones, un libro bastante peculiar que se llama El Pastor de Hermas. Pues bien, esta primera etapa de elaboración de textos que difunden la fe deja esos textos que se llaman los textos de los padres apostólicos. ¿Por qué? Porque es la difusión de la fe. Sin embargo, estos textos van a dar lugar a una siguiente etapa, en donde ya la fe establecida en distintas comunidades da lugar a una interpretación. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Y muchos de ellos comienzan a argumentar fundamentando la fe en Cristo como algo no solamente legítimo, valedero por lo que había comunicado Jesús, sino a nivel racional. Y esta comunicación de la fe, que ya es más defensiva ante el mundo griego, que era tan racional, va a dar lugar a textos cada vez más especulativos, es decir, más reflexivos, más analíticos, más racionales, más argumentativos, que tratan de colocar y posicionar la fe cristiana en el mundo romano greco-latino. Pues bien, a estos padres que ya son más defensivos, más filosóficos, diríamos, se les va a llamar los padres apologetas. Apología es defensa. Y allí entra el texto de Adiogneto que ustedes están leyendo esta semana y que hablaremos de él en la reunión sincrónica. Esto va a dar lugar a distintos debates. ¿Jesús era totalmente divino o en realidad fue adoptado por Dios en algún momento dado? Pero si es así, si no es así, y también Dios, estamos hablando de Dios, dos dioses, entonces estamos hablando aquí de
ya no es un solo Dios. Y ahí comienzan todos los debates sobre la unicidad, o sea, un único Dios, y sobre la humanidad y divinidad de Jesús, debates que van a dar lugar a lo que hoy entenderíamos como la teología o la cristología. ¿Quién fue Cristo? ¿Cuánto fue su humanidad? ¿Cuánto fue su divinidad? Estamos hablando de dos dioses, pero y el Espíritu Santo son tres dioses, ¿no? Y ahí da lugar a toda la teología que va a definir al Dios trinitario. Pero por ahora quedémonos con la idea de que luego del canon bíblico va a haber padres que dirigen la fe a las comunidades, esos padres que difunden esa fe se van a llamar padres apostólicos y posteriormente las comunidades van a argumentar cada vez más hasta hacer una defensa de la fe casi filosófica que da lugar a los llamados padres apologetas. Por ahora, ese es el tema de esta semana.